Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Estoy hablando a mis alumnos de cuarto año B de la Escuela IPEN 43, Presidente Irigoyen. Bueno, hoy es 12 de abril, hoy tuve clase con ustedes y la idea de este video es poder clarificar algunas cosas en lo que respecta a nuestro modo de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto que hay un Classroom que ya lo voy a mostrar bien. Y en realidad ya les pasé por el WhatsApp, ya les pasé cuál es el vínculo para entrar, la clave. Y también, como les digo, les llegan las cosas a través del WhatsApp. O sea que por ahí ustedes tienen que discriminar si el mismo archivo les viene por un lado o por el otro. Se tienen que dar cuenta, obviamente, de leerlo, que es lo mismo, ¿no? Pero este video tiende como a complementar un poquitito estas acciones. Vamos a ver a dónde quiero llegar. Nosotros tenemos esta guía de trabajo, que está subida al Classroom. También la tenemos en el, en el WhatsApp, ¿sí? En el grupo de WhatsApp. Bueno, lo que yo quiero es lo siguiente y lo que les explico en el Classroom. Todo esto ustedes lo van copiando en la carpeta. ¿Por qué? Porque desde ya nos vemos cada 14 días y se me dio hoy la situación de que los alumnos, alumnas que habían estado en esta burbuja, que era la número 2, que habían estado 2 semanas atrás, hoy no pudieron estar. Por X razón, no importa. Y se me habían sumado un montón de compañeros nuevos. Entonces, bueno, tenía como que volver a dar el tema. No hay problema, para eso estoy, pero me gusta hacer que los procesos sean eficientes por mí y sobre todo por ustedes, para que ustedes puedan aprovechar más el tiempo y aprendan la mayor cantidad de cosas con el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible. Por eso les paso a explicar. Todo lo que es la guía que yo les subo, ustedes copian, copian, copian. Copian todo en la carpeta, ¿sí? ¿Por qué? Para no estar en clase copiando, subrayando. Eso lo hacen tranquilo en su casa. ¿Cuándo? O lo hacen durante la tarde, que desde un día normal de clases, o desde ya la semana que no tienen clases, avanzan, avanzan, avanzan todo lo que pueden. No se pongan a horario, no se pongan techo. No digan, la clase era 40 minutos, yo trabajo 40 minutos. No, ustedes tienen que avanzar lo más posible, sobre todo en lo que es copiar, que es mecánico, rutinario, o estar copiando mientras ves tele, mientras hace otra cosa. Lo que le vamos a dar prioridad, yo le voy a dar prioridad en las clases presenciales, es a explicar los temas y a desarrollar los ejercicios, sobre todo a aquellos que no les hayan salido. Fíjense acá en la guía, por ejemplo, ahora cada vez me preguntan lo mismo, hay que esperar que se vaya esa propagandita. Eh, Acá, bueno, tenemos lo que es la definición de potenciación, A a la N, ¿sí? A por A por A por A, tiene que haber N factores. Ojo, no es multiplicar N veces el número A, sino que, fíjense, yo tengo, por ejemplo, 5 al cuadrado, hago 5 por 5, es un producto. Nada más que hay dos factores, o sea, 2 veces el 5. Acá hay algunos ejemplitos, eso es bastante simple de entender, ¿sí? Eh, Esto se me va a complicar cada vez que quiera pasar la hoja. Tengo que cerrar esto. Bueno, muy burocrático. Tenemos lo que es base, lo que es exponente y resultado, eso ya lo sabemos. Cuando el exponente es 2 es cuadrado, cuando el exponente es 3 se dice cubo, cuando el exponente es 4 o más se dice potencia 4, potencia 5. ¿Ven? Bueno, esto es muy simple, ustedes lo pueden aprender solos, de hecho yo se lo estoy explicando. Pero no justifica que estemos media hora en el cole para aprender esto, ¿no? Porque es bastante simple. A esto ya le di bastante importancia también, perdón, es aquello que se refiere a los signos de resultado, que habíamos dicho que es una generalización de este cuadrito, que es la regla de los signos para multiplicación y división. ¿Ven? Por ejemplo, cuando yo tengo un positivo,
acá por un positivo, el resultado es positivo. Un positivo por un negativo, negativo. Un negativo con un positivo medio negativo. ¿Ve? Ustedes vean dónde se cruza esta columna con esta fila. Y eso va a ser el resultado, el signo de resultado. Acá hay unos ejemplitos que son fáciles de entender y fíjense que algunos me dan negativo, otro positivo y otro negativo. Bueno, nos podemos preguntar de qué depende y eso ya lo vimos en clase. Va a depender de que la base sea positiva o negativa y de que el exponente sea par o sea impar. Bueno, ya veo que cada vez que abra este programa me va a hacer lo mismo, pero ustedes van a ver que el uno, el único, uniquísimo caso en el que el resultado es negativo, uy, creo que todo esto, lo borramos, el único caso, a ver, acá, esto me va a dar negativo, va a ser aquel caso donde la base sea negativa y el exponente sea un número impar. Impar. Igual que el resto, ¿no? Por ejemplo, que yo les diga menos 4 a la 5, ¿ven? Lo que me interesa es que cuando esto es negativo, la base, y el exponente es 5, es un impar como el 5, hay resultados negativos, háganlo, y van a ver que les da menos 1024. Después, bueno, viene un apartado de lo que es potencia de fracciones y decimales. Lo de fracciones es aplicar una propiedad, que ya la voy a explicar cuál es, y de los decimales hay una pseudo regla que a mí no me gusta mucho, si bien esto lo hice yo, pero ya les dije, calculadora, celular en calculadora, y lo hago. De todos modos, le cuento la regla que es muy simple. 0,02 tiene dos números después de la coma, el 0 y el 2. Y el exponente es 3, porque está elevado al cubo, como ven acá, en este cuadradito. ¿Ven? Acá. Pero, ¿qué va a ocurrir? El resultado va a tener 6 decimales, porque es multiplicar los dos decimales de acá, 2 por 3, 6. Como le digo, son reglitas que, para que yo pueda agarrar a un 0,02 con mi calculadora al cubo, y no sé si se puede llegar a ver, ya tengo el resultado ahí, y bueno, teniendo estos aparatitos, no me complico. De última, acepto, entiendo que ustedes lo saben hacer. Ahí hay otros ejemplos, copio, 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 copio. Ahora viene la parte, resuelve los ejercicios. Cuando vean resuelve los ejercicios, ustedes resuelven los ejercicios. No dejan cosas sin hacer. ¿Ven? Entonces esto lo resuelven, este también, este también, este también, etcétera. Van resolviendo absolutamente todos los ejercicios, así también estas propiedades, estas preguntas que tengo acá. Después de todo eso, viene la parte de propiedades de la potenciación, y yo también empecé a desarrollar en clase. La primera que les dije que la potenciación es distributiva respecto a la multiplicación. Acá tengo en símbolos que vamos a usar mucho eso. Fíjense acá, a mí me gusta mucho ir escribiendo, pero yo esto, como lo di en clase, estoy tranquilo de que lo han entendido. A, un número A, cualquier número, por otro número, cualquiera, por otro, puede haber más, pueden ser 3, 4, 5, de 2 en adelante, elevado todo a un exponente n, que yo en el cole les ponía n con mayúscula, pero bueno, uso la minúscula, no hay problema. Cuando yo les digo que se puede distribuir el exponente, quiere decir que da lo mismo primero multiplicar y después elevar a la potencia, o primero elevar cada uno a la potencia y luego multiplicar los resultados. Eso ustedes lo tienen acá, con 2 por 4 por 5 a la 3. Acá aplico distributiva en este lado. Acá no, porque hago 2 por 4, 8, por 5, 40.
y al final elevo 40 a la 3, y en el segundo lado hacemos 8 por 64 por 125, que en los dos casos me va a dar lo mismo, que es 64. La propiedad 2 me dice que la potenciación es distributiva respecto a la división, ¿sí? Y acá aclaramos que a la división, aclaramos propiedad 1, propiedad 2. La división tanto la podemos ver con el símbolo dividido, como la podemos ver como una fracción. Es algo que recalcamos mucho en secundario. Fracción y división es lo mismo. Entonces acá sería a la n dividido b a la n, y acá sería a la n sobre b elevado a la potencia n. Eso es muy importante también, que ustedes se acostumbren al lenguaje. Por ejemplo, a veces me pasa que yo pongo, por ejemplo, algo así en el cole y me dicen 3/6, o me dicen 3/6, o 3/6, o cualquier cosa. Y esto se lee 3 a la 6, o elevado a la potencia 6. Entonces acá se lee a la n, o sea, sería elevado a la potencia n. Y esto es b elevado a la n también. Bueno, esta propiedad, la 2, fíjense bien, es lo que estamos aplicando al hacer potencia de fracciones. Se aplica la distributiva, ven que queda, acá tenemos 3/4 al cuadrado, y es 3 al cuadrado arriba y sobre 4 al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado abajo. Que en definitiva me queda 9, que es 3 al cuadrado, sobre 16. Lo mismo con un quinto a la 3. En realidad, esto que yo les explico acá es la propiedad número 2, que la tenemos aquí. Bueno, algo importantísimo es que la potenciación no se puede distribuir cuando la base es una suma o es una resta, ¿sí? Ahí tenemos 3 más 4 a la 2, que yo les decía que la forma correcta de hacerla es esta. 49 está bien. 25 no está bien, porque estoy aplicando mal una propiedad. O sea, en realidad, al distribuir, al hacer 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, estoy aplicando una propiedad que no existe, porque esa propiedad no es válida para cuando acá hay una suma. Si en vez de ser 3 más 4 fuera 3 por 4 o 3 dividido 4, no habría ningún problema. Pero con 3 más 4 no se puede. O sea que 49 es correcto y 25 es incorrecto. Lo mismo con la resta, 7 menos 5 a la 3. No puedo, por eso ven que uso el signo distinto, es distinto o diferente a hacer 7 a la 3 menos 5 a la 3. En el primer caso, resto, me da 2, elevo a la 3, 2 elevado al cubo, 8. Y en el segundo caso, distribuyo y me da 218. El resultado correcto es 8. 218 no, porque estoy aplicando una propiedad que no existe. Otra propiedad muy simple es la potencia 1. ¿Qué pasa cuando el exponente es 1? El resultado es la base, o sea que me da el mismo número. O sea, 8 a la 1, 8. 23 a la 1, 23. Menos 53.000 a la 1, menos 53.000. Y hace. No me importa si es decimal, 0,25 a la 1 es 0,25. Y acá que tengo una fracción, 5 sextos a la 1 es 5 sextos. Y así sucesivamente. Y como contrapartida tenemos la potencia 0, que es cuando el exponente, el numerito de arriba, es un 0. En ese caso, el resultado siempre, siempre es 1. Por eso lo simbolizamos. A la 1, a la 0 es igual a 1. Y fíjense acá, el símbolo es que a la 1 es igual a A. O sea que también podemos pensar que todo número tiene un número 1 como exponente. Entonces, a la 1, a elevado a la 1 da a elevado a la 0 da 1. Y acá hay varios ejemplos que son fáciles de entender.
Bueno, ¿qué pasa cuando el exponente es negativo? Ahí hay que considerar la recíproca de la base. Eso que le llamamos la recíproca, si yo les digo, hablando así en criollo, es darle vuelta al número. O sea que si la base es 3 quintos, el exponente es negativo, lo doy vuelta y me queda 5 tercios. Les explico acá para que quede más claro. Esta propiedad que es la 5, que si yo tengo 3 quintos, esto es un ejemplo, ¿no? Y el exponente, digamos que es menos 2, el recíproco de 3 quintos es 5 tercios. Entonces yo voy a hacer 5 tercios a la 2. Y luego, aplicando la distributiva, que yo ya les expliqué, hago 5 a la 2, que es 25, sobre 3 a la 2, que es 9. Ese es el resultado. Entonces, fíjense que si el 3 quintos lo doy vuelta, me queda 5 tercios. Si la base fuera un entero, por ejemplo 6, cuando doy vuelta el 6, me queda un sexto. O sea que 6 a la menos 2 es como un sexto al cuadrado, y eso me queda un 36avo. Y del mismo modo, si yo tuviera un sexto a la menos 2, cuando doy vuelta el un sexto, me queda 6 sobre 1, o sea 6, y el exponente, fíjense, que cambia de negativo a positivo. El exponente cambia de negativo a positivo. Y 6 a la 2, que todo el mundo sabe, que es 6 por 6 y que es 36. Bueno, volvemos a la guía. Acá hay muchos ejemplos, véanlos bien. Acá siempre copien pensando, ¿eh? No copien rutinariamente, copien pensando si lo que copio está bien. Bueno, y ahora vienen las tres propiedades más importantes, que son la de producto de potencia de la misma base, la de división de potencia de la misma base y la de potencia de potencias. Fíjense cómo vamos a trabajar con esto. Vamos a hacer un recorte. Lo vamos a copiar y lo vamos a traer para acá. Lo corro y pego esto. Bueno, acá está en símbolos lo que yo les quiero explicar. Vamos a poner un poco más finito este lápiz. Ahí. Acá está. Fíjense que dice a elevado a la x por a elevado a la y por a elevado a la z es igual a una sola a con un solo exponente, que es la suma x más y más z. ¿Eh? Esa es la propiedad. O sea que lean acá, el producto de potencias de igual base es igual a otra potencia de la misma base, cuyo exponente es la suma de los exponentes de las potencias factores. Acá ya hay varios ejemplos. 3 a la 4 por 3 a la 5. Yo voy a hacer 3 a la 4 más 5, que va a ser 3 a la 9. Calcula el resultado final. Ahí ustedes toman la calculadora y lo hacen. Si no, a mano, recuerden que es muy engorroso, porque acá tendría recién, sería 3 al cuadrado, lo tengo que hacer por 3 de vuelta, me da 27. Acá estaría en 3 al cubo, ¿sí? De vuelta por 3, me da 81. Sin carpeta que estoy queriendo hacer un triángulo, recién sería 3 a la 4, y así hasta 3 a la 9, es bastante engorroso, pero bueno, la calculadora eso me lo resuelve. Acá hay otro ejemplo, 2 a la 6 por 2 a la 7 por 2 a la 2, me queda 2 y un único exponente, 6 más 7 más 2, que es 15. 2 a la 15, háganlo, no es un número tan grande, ya les digo que es menor a 50.000, o sea que es un número más o menos calculable. Acá hay algo muy importante que yo quiero destacar, se lo escribo acá bien grande para que lo vean.
es 5 a la 2 por 5. Bueno, ¿qué pasa? Este 5 tiene un 1 ahí. O sea, aunque no haya nada, yo sé que hay un 1. Entonces, cuando yo aplique la propiedad, me va a quedar la base 5 y el exponente la suma 2 más 1. Por eso, acá ustedes pueden ver que hay un exponente 3. Y así con este. Y con este también. Eso véanlo después eh, ustedes. No quería hacer eso. Bueno, hacemos una pizarra nueva. Y nos volvemos acá. Bueno. La propiedad 7 es muy importante porque me va a permitir ahorrarme mucho trabajo. Es la propiedad de división de potencia de la misma base. Y la leemos. Ahí, terminamos. Fíjense, la división de potencias de igual base es igual a otra potencia de la misma base, cuyo exponente ahora no es la suma, sino que es la resta del exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Ahí está en símbolo, ¿ven? A a la x dividido a la y, me queda a la x menos y. Bueno, ¿por qué es importante esta propiedad? Fíjense, hagamos de cuenta que tuviéramos que hacer 3 a la 12 dividido 3 a la 10. Si yo aplico la propiedad, digo, tengo una división, acá está la división de potencia de la misma base. La base es 3 para los dos. Esta es la base. Si la base no es la misma, la propiedad no tiene sentido. Solamente es válida cuando tengo el mismo número acá. Y la propiedad me dice que es una potencia de la misma base cuyo exponente es la resta de los exponentes en orden. Voy a hacer 12 menos 10 y no voy a hacer 10 menos 12. Entonces esto es 3 al cuadrado, que es 9. Si yo no tuviera la propiedad a mano y calculara 3 a la 12, voy a hacer, esto me daría 531.441 y lo debería dividir por 3 a la 10, que da 59.049, y luego ponerme a hacer la división para comprobar que lo hago como lo haga, me va a dar 9. Pero figúrense que yo no me voy a poner a hacer estas cuentas nervioso en una prueba donde probablemente la haga mal, sino que acá la propiedad se justifica aplicarla porque solamente hago una recta y ya me queda un exponente que es tan pequeño que es fácil de calcular. Acá hay más ejemplos. Este me interesa mucho porque es 4 a la 3 sobre o dividido 4 a la menos 2. Entonces, el resultado es una potencia de la misma base, pero cuando yo resto los exponentes, al 3 le voy a restar menos 2. Ustedes ya saben que por regla de signo, esto es más. Por eso ven, acá me queda 3 a la 4 elevado a la 3 más 2 y me queda 4 a la 5. Después ustedes todo esto lo resuelven. Y fíjense que acá la base es fraccionaria. Yo resto los exponentes 5 menos 2, 3, y les queda a ustedes resolver. Bueno, y la última propiedad es la de potencia de potencia, que es cuando tengo un número elevado a una potencia y a su vez eso elevado a otra. Por ejemplo, que esta no la voy a recortar, tengo que ver directamente la pizarrita. Es como si yo tuviera
No me corre la hoja. Ya estoy en punto más. Es como si yo tuviera, por ejemplo, 5 a la 4 y eso de vuelta a la 3. No tengo que hacer 4 elevado a la 3, sino que eso va a ser 5 con un único exponente, que es 4 por 3, y eso va a ser 5 a la 2. Bueno, recuerden entonces las propiedades 6, 7 y 8, que son las que tienen más aplicación práctica. Acá hay más ejemplos de lo mismo. Y viene la parte de ejercicios, y ya voy a cortar el video acá, donde lo que ustedes tienen que hacer es calcular el exponente correspondiente y resolver. Eso lo vamos a hacer acá, nos vamos a dar el lujo de hacerlo acá. Por ejemplo, yo tengo x a la 2 por x a la 3, ahí yo tengo x a la 5, porque este 5 es de sumar este 2 con este 3. Y a la vez está elevado otra vez a la 5. O sea, ese otro 5 es este de acá, el último. Vamos a borrar. Eh, ¿Qué voy a hacer? Como es potencia de potencia, multiplico los exponentes y me queda x a la potencia 25. Y ahí yo doy por terminado el ejercicio. Está puesto x como un símbolo, x no es un número y no se calcula. Después les voy a mostrar otros que sí se calculan. Este es muy parecido. Tengo acá una división de potencia de la misma base. Tengo que restar los exponentes. O sea que acá lo voy a explicar bien. Voy a restar 7 menos 2. Y a su vez, eso va a seguir elevado a la potencia 4. Por lo tanto, voy a tener x a la 5 y eso elevado a la potencia 4. Y ahí voy a multiplicar. Por lo tanto, esto será x elevado a la potencia 20. Y así tengo que resolver todos estos ejercicios más otros que tengo por acá hasta el final. Y luego los ejercicios donde, estos sí son de cálculo numérico, donde hay números enteros, hay fracciones y algunos decimales. Ve, ahí tengo una potencia 0. Bueno, todo eso hasta radicación. No les digo el plazo, porque no sé, me gustaría que en no más de 2 semanas, o sea, más tarde el viernes, no el otro, esto ya esté resuelto. Y que aprovechemos los encuentros presenciales para evacuar dudas y consultas. Bueno, dejo acá el video. Espero que esto les sea de utilidad. Nos vemos en el cole. Chao.